¿Has escuchado ese dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte? Bueno, pues la muerte también tiene solución. Así que hablemos de la muerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Nosotros Creemos, este programa donde hablamos de las creencias básicas de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hemos venido hablando del plan de salvación, tratando de segmentarlo de alguna manera. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes, lo siguiente. Si no estás suscrito a este canal Fe en Cada Paso, por favor suscríbete y dale a la campanita. En la campanita le das todas las notificaciones para que te avise cuando sale un contenido nuevo. Por favor, comparte en tus redes sociales nuestro contenido, da like, deja tu comentario, lo que tú quieras, será de gran ayuda. Después de esta invitación, ahora sí, a lo que vinimos. La muerte es de esos temas que a no mucha gente le gusta hablar. Prefieren evitar mencionarla porque da miedo o porque es doloroso. Pero la verdad es una sola. Tú, allá, tú que me estás viendo, te vas a morir. Y yo que estoy aquí sentada frente a ti, me voy a morir. No hay nada más real que eso. Nos vamos a morir todos. La muerte es una parte esencial en el plan de salvación. Y me atrevería a decir que es una parte maravillosa. Yo no sé si tú le tengas miedo a la muerte o eres como yo, tal vez. Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a de qué manera voy a morir, ¿no? Pues no quisiéramos morir de una manera muy agresiva, violenta o de una enfermedad muy difícil. Pero bueno, la muerte nos llega a todos de diferentes maneras y pues cuando llegue, llegó. Desde el principio la idea era venir aquí a la tierra para obtener un cuerpo, porque sin un cuerpo físico, pues no habría tanto progreso, ¿cierto? Era necesario tener un estado terrenal, carnal, un estado en el que pudiéramos ser probados de diferentes maneras, y como ustedes saben, el cuerpo directamente es tentado, pero también gracias a la caída de Adán y Eva, pues sufre enfermedades, sufre dolores, se enferma, se muere, aunque es una máquina maravillosa. El cuerpo es la mejor máquina que hay, pues tiene sus debilidades y cuando pasan los años cada vez es más débil. Pero todo eso es parte esencial del plan. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la muerte es un paso muy sencillo. Hace unos días, murió un líder muy importante para nosotros como iglesia, el presidente Jeffrey R. Holland, que era el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Su hijo cuenta en su mensaje, el que dio en la despedida, en el funeral, que él venía ya 30 meses padeciendo una insuficiencia renal complicada, que tenía también artritis en un hombro, que no podía caminar y que tenía situaciones respiratorias. Se le dificultaba respirar. Y él decía, se puede sentir uno tentado a decir, bueno, pero si es un apóstol, si es un discípulo muy fiel, ¿por qué tiene que pasar por estas cosas tan difíciles? ¿La muerte no sería mejor algo más tranquilo? Pero es muy difícil escoger de qué manera vamos a morir, a menos que se tome la infortunada decisión del suicidio, pero ese es otro tema diferente. Estamos hablando de la muerte natural, digámoslo de alguna manera. Era una condición para todos. No hay nadie que se salve de la muerte. Ni siquiera el Salvador mismo se salvó de la muerte. Tenía que padecerla, solo que él hizo lo que nadie más podía hacer en ese momento: resucitar y darnos la oportunidad que ese estado de la muerte pues sea por un breve momento. La muerte es tan importante como la vida. El presidente Nelson decía que la vida aquí en la tierra es como un nanosegundo. Cuando hablamos de un nanosegundo hablamos de algo que es muy
muy rápido. Y sí, tal vez el presidente Holland tenía 85, el presidente Nelson llegó a los 101, pero hay niños que se mueren, hay jóvenes que se mueren, hay personas de mediana edad que se mueren, así como hay personas que se mueren pasados los 100 lejos. Hay niños que nacen y se mueren. Cuando el Salvador Jesucristo falleció, Él se fue al mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus es ese lugar donde van todos los que han fallecido. Allí están. Y dice las escrituras lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero en Doctrina y Convenios está más amplia la idea, y en mi admiración fueron abiertos mis ojos, y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes, que habían rechazado la verdad, para instruirlos. Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Jesús no fue a todos, fue donde los justos y organizó la obra misional. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Entonces aquí vemos una cosa importante. Está hablando que hay espíritus justos e injustos. O sea, hay una división. O sea que no el que esté allí se volvió bueno, ni se volvió malo. Es la consecuencia de lo que hiciste acá. Y así eres. Pero vámonos para atrás. En programas anteriores hablamos de la vida preterrenal. Y en la clase de Ven, Sígueme, que les dejo aquí para que vean, también hablamos de ello. Nuestro origen no es aquí en la tierra. Nuestro origen viene de antes, de una vida antes de la tierra. Nosotros, como seres hijos de Dios, existimos desde hace mucho tiempo. Cuando sabemos nuestra naturaleza, de dónde venimos, y entendemos que somos eternos, entonces entendemos que cada cosa es un paso simplemente. Les voy a explicar cómo me explicó mi papá cuando yo era una niña. Estos somos nosotros. Somos como este esfero, lapicero, bolígrafo, pluma, como lo digan en tu país. Cuando morimos, nuestro espíritu se queda por ahí y nuestro cuerpo muere. Se desintegra, desaparece hasta volverse tierra. Pero nuestra esencia, nuestro espíritu, aún vive. Ahí está. Y cuando resucitemos, entonces ese cuerpo va a volver, obviamente en un estado distinto y mucho mejor, a ser parte nuestra. Y volveremos a ser así. Entonces, por eso es que la muerte es simplemente un paso, donde esta armadura que nos protege tiene que deteriorarse para después volver y ser mucho mejor. En la clase de Ven, Sígueme hablábamos que cosas que hicimos en la vida preterrenal tuvieron consecuencias para nuestra vida terrenal. No sé, bendiciones adicionales, bendiciones especiales por una obediencia que mostramos allá especial. Lo mismo pasa al otro lado. Lo que yo hice aquí en la tierra va a marcar qué va a pasar más allá, sobre todo en este paso inmediato del mundo de los espíritus. Como vimos, está dividido en dos, pero no es como que sea una esfera dividida en dos y que arriba están los buenos y abajo están los malos. Es un estado. Es un estado. Hay quienes mueren y están en un estado. Hay quienes mueren y están en el paraíso. ¿Qué es el paraíso?
un estado de tranquilidad, de paz, mientras que hay otros que se van a una prisión, pero no es una prisión con barrotes y están ahí gritando. No, es un estado de tormento, de decir, ay, ¿yo por qué hice esto? Ay, ¿yo por qué hice esto otro? Ay, ¿yo por qué no escuché a los misioneros? ¿Yo por qué no volví a la iglesia? ¿Yo por qué pequé en esto? Porque si sabía que el mandamiento era este, hice esto. Un estado de tormento y angustia por lo que no se hizo, por lo que se falló. Porque el pecado trae eso. Cuando nosotros no nos arrepentimos, sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos desesperanza, angustia, hasta que nos arrepentimos y hacemos que la expiación del Salvador tenga ese efecto en nosotros, es cuando dejamos de sentir esas cosas y sentimos paz, tranquilidad. Y entonces sí es importante el estado en el que morimos. O sea, si yo muero en un estado bueno, no perfecto, porque ninguno va a ser perfecto, pero en un estado bueno, donde yo me estuve esforzando, me estuve tratando de hacer las cosas bien, puedo ir con tranquilidad al paraíso. Pero si yo me muero en un estado de pecado, en un estado de maldad, pues ¿para dónde me voy? Para allá. Acá en el libro de Mormón, en el libro de Alma está hablando con su hijo Coriantón, que había cometido pecados graves, y le dijo: y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues aquí no tienen parte ni porción del espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llanto y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Entonces, si se dan cuenta por qué constantemente nos están invitando a arrepentirnos, arrepiéntanse. Es el día del arrepentimiento. Arrepiéntanse, pero arrepiéntanse de verdad. Porque ¿qué pasa? No sabemos cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Nadie lo sabe. ¿Y qué tal si muero y yo no me he arrepentido? Me voy a ese lugar de tinieblas con llanto y crujir de dientes. Pero si me he arrepentido y me he esforzado, pues si muero, puedo ir con más tranquilidad al otro lado. Y esto no es cuestión de asustar, es hablar de lo que es real, ¿sí? La preocupación no es cuándo, sino cómo estaré yo cuando eso suceda. Hay creencias en otras denominaciones religiosas que si tú estás en el lecho de muerte, sabes que vas a morir y estás allí ya agonizando, puede venir un sacerdote y perdonarte tus pecados para que te vayas bien y no vayas a ningún lugar malo. Pero esto es falso, eso no es así, porque el arrepentimiento necesita pruebas. El arrepentimiento no es un sí, confieso que hice esto y aquello. Bueno, hijo, entonces te perdono. No, requiere esfuerzo, es un proceso de cambio de corazón, de eliminar el deseo de pecar y de esforzarme por ser una persona digna. ¿Cómo voy a demostrar eso si ya me voy a morir? No existe eso, no existe. Por eso el arrepentimiento tiene que ser diario. Tampoco es un lugar físico que está en algún lugar. No es un planeta donde haya espíritus de personas fallecidas. No. Muchos de nuestros profetas han dicho que es un lugar que está muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí. De hecho, aquí mismo en la tierra. Y entonces estas personas dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso sea así? Pues es otra dimensión, es otro estado. Y no es difícil de creer. Menos ahora con tantas películas que hablan de algo así.
de realidades alternas. ¿Por qué nos divide o nos separa un velo? Hace que yo no vea a los espíritus de las personas que ya fallecieron, ni que ellos me vean a mí. Hay una experiencia que contó el presidente Nelson y la estudiamos hace poco en Ven Sígueme en Doctrina y Convenios. Tal vez la recuerden. Él contaba que su bisabuelo falleció. Su abuelo lo vio después de haber fallecido. Se le apareció en la habitación. Estoy tratando de contarles la historia como me acuerdo. Igual aquí se las dejo. Le dijo, estamos trabajando, estoy predicando el evangelio con tal persona, ahorita no recuerdo quién era, y le contaba que ellos no podían ir a visitarlos, a los mortales, cuando quisieran, si no eran permisos especiales. Cuando uno escucha las historias de este tipo de historias, tienen ciertos factores comunes que nos hacen pensar, puede ser cierto, ¿no? A mí no me ha pasado personalmente, no me ha pasado algo tan fuerte, pero sé que hay personas que son muy sensibles a eso. De hecho, pasa mucho en los templos. En los templos hay experiencias tan especiales con personas fallecidas allí, por las cuales se está haciendo la obra, que uno dice, wow, el velo realmente es muy delgado. Yo recuerdo cuando falleció mi abuela, ella murió en el año 2011, cuando ella venía con una enfermedad hacía mucho tiempo. Cuando ella fallece, pues obviamente hay tristeza. Y eso es algo que quiero mencionar. Tú puedes sentir tristeza. Nadie dice que porque tú sepas que nos vamos a volver a ver luego, no debes sentir tristeza. No, sí la debes sentir, es algo natural. Me pasó la semana pasada, compartimos un contenido del presidente Holland y alguien escribió, ¿pero por qué sufren? ¿Por qué lloran? Si sabemos que la muerte es un momento y que nos vamos a volver a ver después. Y yo le respondí a esa persona, sí, pero es válido. Es válido llorar. Es válido sentir dolor. Sí, sabemos, por supuesto, pero eso no nos hace menos humanos. Amábamos a la persona que se fue. Obviamente su ausencia es dolorosa. No sé por qué no podríamos llorar. Hay gente que no le gusta ver llorar a otros y les dicen eso. Tú sabes que vas a volverlo a ver. No llores. No es tan fácil. No es tan fácil. Y en el caso de mi abuela, pues obviamente nos dio muy duro. Sin embargo, también fue un alivio, porque ella estaba pasando una etapa muy difícil de su vida por su salud. El caso es que yo siempre dije, yo sé que mi abuela empezó a trabajar al otro lado, porque mi abuela era tremenda misionera. Recuerdo que nos subíamos a un taxi y tenía que hablarle al taxista de la iglesia y le regalaba una leona. Y eso fue algo que pasó muchas veces. Yo decía, uno cuando es más pequeño dice, qué vergüenza, no, qué pena, no diga nada. Pero yo hoy digo, qué misionera, supremamente trabajadora. Entonces, ya sabiendo todo esto, cómo funciona allá, que todos están trabajando en predicar el evangelio a los que no lo conocieron, pues yo sé que ella está trabajando allá fuertemente. Es que me la imagino. Quisiera leerles unas citas de algunos líderes de la iglesia que han hablado del mundo de los espíritus. Es importante tener esto en cuenta. José Smith dijo, los justos cuando mueren entran en un estado de felicidad. Están libres de toda aflicción, preocupación y dolor. Brigham Young dijo, cuando ustedes dejan este cuerpo no van a un lugar desconocido, van a un mundo organizado, a una sociedad ordenada. El elder Neil A. Maxwell dijo, la fe en Dios no elimina el dolor de la pérdida, pero sí nos libra de la desesperación. El presidente Russell M. Nelson dijo, la muerte es parte del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Gracias a Jesucristo la muerte no es una tragedia eterna. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, no hay fin para la vida. Lo que llamamos muerte es solo un paso hacia una esfera mayor de aprendizaje y progreso. El presidente Jeffrey R. Holland, aunque el corazón se rompa, la tumba no es el final. El amor continúa, la vida continúa, las promesas continúan.
El presidente Víctor Christopherson dice: la separación que produce la muerte es temporal, la resurrección promete una gloriosa reunión. Y el presidente Thomas S. Monson dijo: aquellos a quienes amamos y que han partido no están lejos, están más cerca de lo que imaginamos. No debemos tener miedo a estas cosas. No debemos tener miedo si tenemos experiencias que sean fuertes. Y si son experiencias muy espirituales, no las comentes. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en la obra por los muertos, porque el plan de salvación no es solo para los miembros de la Iglesia de Jesucristo. El plan de salvación es para todos los hijos de Dios, que son millones, millones que han vivido aquí, que fallecieron y nunca supieron nada, millones que llegaron en una época en que no había el Evangelio de Jesucristo en la tierra y murieron, millones que nunca lo oyeron ni siquiera, o millones que murieron sabiendo que existía por allá algo, pero pues nunca llegaron a su casa. Entonces el amor de Dios es tan grande y es tan misericordioso que nos manda a nosotros a trabajar fuertemente en la obra del templo. Por eso es que con tanto afán debemos acercar las ordenanzas a estas personas fallecidas. En el mundo de los espíritus hay progreso. No es un progreso tan amplio como aquí, porque pues aquí tenemos un cuerpo y podemos hacer muchas más cosas, pero sí hay progreso allá. Allá ellos están en un estado de espera de qué va a pasar después. Pero estos espíritus, ¿ustedes se pueden imaginar? No sé si han estado en algún lugar donde les ha tocado esperar mucho tiempo ser atendidos. Creo que a todos nos ha pasado. Esperar un turno, esperar y esperar, atienden a todos, pero no lo llaman a uno. Es frustrante. ¿Se pueden imaginar nuestros antepasados esperando a ver cuándo mi tataranieta puede hacer algo por mí? Yo me quiero bautizar, yo quiero hacer las ordenanzas, me quiero sellar a mi esposa, pero no tengo quien lo haga, porque mi tataranieta no está haciendo el trabajo que necesita hacer. Pongámonos en los zapatos de nuestros muertos, pero, y ahí se hace la salvedad, ellos tienen el albedrío de escoger si sí o si no lo hacen, porque perfectamente pueden decir: no, ¿sabes qué? Muy bonito, pero no es mi deseo hacerlo. Entonces ellos aceptarán o no, no se les impone nada. Alguien dijo, y yo me lo imagino igual así: el mundo de los espíritus es muy ordenado. Eso no es como la tierra es un desorden total, pero el mundo de los espíritus es muy ordenado. Entonces me imagino algo así. Pepito Pérez, su tataranieta se bautizó el día tal por usted. ¿Qué piensa? No, sí, excelente, sí, yo estaba esperando eso. Bueno, check. O lo contrario. No, gracias. Ok, no. El albedrío funcionó antes de venir, funciona aquí en la tierra, funcionará en el mundo de los espíritus y funcionará más allá. Y siempre, jamás se nos va a quitar la libertad. Recuerden, la libertad es importantísima. Cuando vayan al templo, es un ejercicio que yo hago. Cuando vayan al templo y lleven ese papelito que tiene un nombre, piensen en esa persona. Apréndanse su nombre. Miren su fecha de nacimiento, su aproximado. Y piensen en esa persona durante toda la ordenanza. Sea la ordenanza que estén haciendo. Piensen en la persona. ¿Cómo se debe estar sintiendo? A veces yo veo fechas que son lejísimos. Y digo, esta persona lleva tantos años esperando por esto. Cuando hacemos eso, cuando pensamos en la persona por la que estamos haciendo la obra, tiene un mayor significado y pasa de ser un simple bautismo, una simple ordenanza de investidura, por algo realmente sagrado. Y de eso yo puedo testificar. Hace ya casi un año, la próxima semana se cumple un año, mi perrito falleció. Yo ya les había contado, aquí está, Roger falleció.
Ya tenía 15 años, ya estaba enfermito de muchas cosas y un día siento que colapsó y tuvimos que ayudarlo al día siguiente porque ya estaba muy mal. ¿Qué pasa con los animalitos? ¿Volveremos a ver a los animalitos? Es una pregunta que yo me hice en el momento preciso en que sucedió esto con Roger. Y yo te digo que sí, vas a volver a ver a tu animalito. No hay una declaración oficial que te diga sí, vas a volver a ver a Roger en tal estado, en tal situación. No lo hay. Pero sí hay muestras en las escrituras de la importancia de los animales. Juan, en Apocalipsis, cuando ve todas estas visiones, ve en el reino celestial animales. O sea, son importantes. El mismo José Smith dijo que deseaba ver más allá a su caballo favorito. Entonces tengo esa esperanza, tengo la esperanza de volver a ver a mi Roger, pero pues depende más de mí que de él, porque ellos, al ser seres sin una conciencia como la nuestra, pues son seres. Si para mí los perritos son perfectos como son hoy, imagínenselos así angelicales. El problema es nuestro, que hagamos los méritos para ir donde ellos están o ir a un lugar alto que seguramente donde ellos estén. Porque no les voy a decir más, porque no lo sé, no sé a dónde van los animales. Todos los perros van al cielo, dicen, y querría pensar que sí es así. Y lo más importante de todo es que la muerte tiene solución en Jesucristo. Un día estaremos de vuelta con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo jamás volverá a morir. Y eso es gracias al Señor Jesucristo. Y eso es una esperanza grandísima al saber que no vamos a volver a morir, que no vamos a volver a sufrir y que tendremos esta misma máquina, solo que mucho mejor. Ojo, porque no existe la reencarnación, no existe nada de eso, porque nosotros somos el mismo espíritu antes, hoy y después. Hay un libro que no es oficial de la iglesia, pero es escrito por un miembro de la iglesia. Se los recomiendo. Yo sé que muchos lo han leído. Yo ya lo leí. Se llama La vida sempiterna y habla de muchas cosas concernientes a la muerte y a experiencias de personas que estuvieron allí y regresaron, como le pasó al presidente Holland, que él mismo lo contó. Yo no les puedo decir si lo recibe un ángel, si lo recibe un familiar, porque yo no me he muerto. Entonces no lo sé. Y si estuviera muerto sería muy raro. Y gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, pon en los comentarios una carita sonriente. Así sabré que escuchaste hasta acá el mensaje. Ya después de la muerte, ¿cierto? Según el plan de salvación, bueno, va a haber algunas cosillas que vamos a experimentar. Entre eso la resurrección. Entonces hablaremos de resurrección, el milenio. Vamos así, paso a paso, desmenuzando el plan de salvación. Gracias por estar aquí. Por favor, deja tu like si te gustó este video. Comenta, deja tus pensamientos sobre el tema. Comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Diles, aquí en Fe en Cada Paso estamos hablando de cosas muy interesantes, siempre basados en las escrituras y en las palabras de los profetas. Suscríbete si no te has suscrito en este canal Fe en Cada Paso y síguenos en todas las redes sociales. Gracias por todo, un abrazo y nos vemos en el próximo programa.